Hechos, en el primer capítulo, cuando Jesús, antes de subir, comisiona a sus discípulos, entonces Él les había dicho y les había prometido diciendo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En el griego, la palabra testigos aparece literalmente como mártires. Literalmente aparece como mártires. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 encontramos que el Espíritu Santo de Dios de hecho vino sobre la iglesia y ellos fueron llenos de poder. Tocaba entonces que la iglesia saliera de Jerusalén, porque Jesús les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines de la tierra. En el capítulo 7 todavía la iglesia está en Jerusalén. A partir del capítulo 8 la iglesia es obligada a salir. Tenía que haber salido probablemente por las buenas, pero parece que no se percataron y se fueron quedando en Jerusalén. Estaba la necesidad imperiosa de transmitir el Evangelio a todas las personas que estaban allí alrededor de Jerusalén. Sin embargo, ellos permanecen en Jerusalén. Entonces Dios también permitió, por su soberana voluntad, que viniera una persecución, una nueva persecución. Los discípulos ya estaban siendo duramente perseguidos por los líderes religiosos. Pero ahora vemos una persecución ya de carácter oficial sobre la iglesia, sobre los discípulos del Señor. Aparece aquí un personaje que un poquito más adelante nosotros lo vamos a considerar con un poco más de detalle. Alguien que nutre un odio fatal por el cristianismo, por el Evangelio, por el Señor Jesucristo. No solamente tiene y nutre un odio por Cristo Jesús, sino también por la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, porque siempre está unido el novio y la novia. Quien le pega al novio, le pega a la novia. Quien habla mal de un novio, habla mal de una novia. Saulo. Aparece esta figura entonces, y cuando Esteban está siendo martirizado, aparece allí, dice el texto que él le pusieron sus ropas, las de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el capítulo 8 entonces dice: Saulo consentía en su muerte, la aprobaba. Y después entonces él, ya de forma personal, va y desencadena una persecución feroz contra los discípulos del Señor, con el deseo de exterminar lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ese era el propósito. No sabía lo que Dios tenía preparado, camino a Damasco, pero eso lo veremos más adelante. La iglesia entonces pasa a ser duramente perseguida no solamente por Saulo, sino por el Sanedrín y principalmente también por toda la religión oficial de Israel en aquellos días. Entonces hoy día vamos a hablar entonces por algunos minutos sobre la primera persecución oficial contra la iglesia. En base a eso entonces nosotros podemos afirmar que en esta persecución de parte y el odio que tenían los judíos contra el cristianismo, personificado ahora en la figura de Saulo de Tarso, nosotros podemos ir un poquito más allá y entonces decir, en primer lugar, que por detrás de todo eso hay una manifestación de Satanás contra el pueblo de Dios. Esto no es nuevo, no es reciente, no empieza a ocurrir solamente aquí en la iglesia, sino en el transcurso todo de la revelación del pueblo de Dios. Satanás
siempre. Porque aquí detrás de estas personas que están haciendo esta persecución, hay alguien que está motivando, que está incentivando, un espíritu invisible a los ojos de los hombres, que entonces promueve el odio, la disensión, que siembra el engaño contra las cosas de Dios. Entonces nosotros vemos aquí en estos textos la lucha permanente de Satanás contra el pueblo de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración también por las herejías que se han levantado, principalmente sobre la teología de la prosperidad, de la gloria, que nosotros somos un pueblo que hemos sido levantados para ser victoriosos y que esta victoria se ve comprobada y la bendición de Dios en nuestras vidas, principalmente en cosas visibles, palpables, en materia, en cosas materiales. En eso se ve la bendición de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no se ajusta a la palabra de Dios. No siempre la Biblia conjuga prosperidad material con espiritualidad. La Biblia no hace esas conjugaciones. El propio Señor Jesucristo fue de una condición humana muy humilde, siendo Él el dueño de todo. No tenía dónde reclinar su cabeza. Hay un espíritu entonces que está siempre luchando contra la iglesia. Satanás permanentemente lucha y luchará contra el pueblo de Dios. Usted lo va a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. Una persecución implacable de parte del maligno contra la iglesia de Dios, haciendo todo lo posible para frenar, para extirpar, para arrancar de la tierra la palabra de Dios. Sabemos nosotros que eso lo hace en vano, porque la obra de Dios es imparable. Sin embargo, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Él siempre intentó corromper, ya que no logra detener, por lo menos Él intenta corromper y destruir la obra de Dios. Inicialmente Él hizo caer a Adán y Eva en el jardín. En el jardín los hizo caer. Intentó luego enseguida aniquilar la descendencia de la mujer. Corrompió más adelante a los 43 reyes de Israel, tanto del reino del norte como del sur, 20 arriba y otros tantos abajo. Escaparon solamente 7 del reino del sur, haciendo un total de 43 reyes que fueron corrompidos, los cuales arrastraron al propio Israel hacia uno de los pecados más abominables que nosotros encontramos en la palabra de Dios, como la idolatría. Se encargó de eso. Usted encontrará varias veces, por ejemplo, en el texto del Antiguo Testamento, esa palabra, los lugares altos. Los lugares altos. Israel tenía ídolos en los lugares altos. Vino Josías y extirpó. Ezequías combatió contra la idolatría, pero aún quedaban en Israel los lugares altos, donde allí habían ídolos abominables y donde el pueblo literalmente se prostituía. Satanás siempre no puede frenar, intenta entonces empujar, corromper, destruir. Intentó acabar, por ejemplo, con la descendencia del propio rey David. Persiguió exactamente esa descendencia porque él sabía que de allí vendría entonces el Salvador, el gran libertador, nuestro amado Señor. En el Nuevo Testamento nosotros lo vemos que Él intenta impedir la obra de Dios. Amén. Nosotros lo vemos a veces hasta físicamente haciéndolo. ¿Ya? Da para... Siempre lo hace.
En el Nuevo Testamento intenta impedir el nacimiento del Hijo de Dios. Lo persigue. En Apocalipsis tenemos un lance donde dice que el dragón perseguía a la mujer. Intentó de todas formas destruirlo. Intentó hacer caer personalmente al propio Hijo de Dios, tentándolo en persona. Tentándolo. Sin embargo, no pudo. Y luego, después, persiguió cruelmente a la iglesia con el fin de erradicarla del mundo. Ese es Satanás, el diablo. Algunas aplicaciones prácticas sobre el ataque de Satanás permanente contra la iglesia. Primero, vamos a aplicar de la siguiente forma. La iglesia verdadera, estamos hablando de la iglesia y de los verdaderos cristianos que la componen. La iglesia cristiana nunca ha tenido paz con el mundo. Nunca. Siempre habrá esta lucha permanente contra el pueblo de Dios. La iglesia nunca ha tenido paz. La iglesia verdadera nunca ha tenido paz real con el mundo. Por su propia naturaleza. Porque la iglesia es la luz. La iglesia no solamente está en la luz. La iglesia es la luz. Y el mundo está y es tinieblas. Entonces, por su propia naturaleza, no puede haber paz. No puede haber paz. Y no nos asombremos nosotros, ni nos engañemos cuando a veces podemos cuestionarnos por qué nosotros pasamos por tantas dificultades, por tantas tribulaciones. Por un lado, sabemos que somos probados. Dios prueba nuestra fe. Por otro lado, Satanás trabaja incansablemente en hacernos caer, en corrompernos, en destruir la obra de Dios. En hacer, por ejemplo, que cuando se diga así, va a nacer un niño, esa misma noticia que debería ser, según la palabra de Dios, un motivo de gozo y de alegría para los padres involucrados y el resto de la familia, ese mismo hecho perpetrado por el propio Satanás contra a veces el pueblo de Dios, se transforma en lágrimas. Como por ejemplo, para ser más claro, cuando nace un hijo fuera del casamiento. Satanás, de cualquier forma, intentando siempre destruir la obra de Dios. La iglesia nunca ha tenido paz. Como iglesia, como cuerpo, y tampoco individualmente los cristianos. Puede ser, por ejemplo, que hoy nosotros no estemos sufriendo una implacable persecución, como lo hizo o como ocurrió aquí, según lo que vemos en este texto. Pero usted va a ver otras formas, otras maneras, a través del gobierno, en el trabajo, en la familia. Donde usted esté, nosotros siempre vamos a estar siempre en una batalla, en una guerra de carácter espiritual. La iglesia es la luz de este mundo, no las tinieblas. Por eso que nosotros siempre estamos en una constante lucha. Segunda aplicación. La iglesia podrá ser perseguida, pero nunca será eliminada. Nunca. Así como un cristiano puede ser duramente perseguido en su trabajo por causa de su fe, tentado, pero jamás él va a abandonar la fe. Jamás va a abandonar el Evangelio a pesar de todas las presiones que se generen contra nosotros. Incluso nos tornamos más sólidos, más fuertes. Pasamos a depender más aún del Señor Jesucristo. Porque nosotros bien sabemos que nosotros somos muy débiles y que necesitamos desesperadamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Quería hacer una tercera aplicación sobre la persecución y la batalla de Satanás contra la iglesia. Lo puedo hacer en forma de pregunta, ¿ya? En oposición a lo que estaba diciendo anteriormente. La iglesia siempre ha vivido en guerra, en una batalla.
Pero hubo un momento en la historia en que la iglesia tuvo paz. Hubo un momento de la historia cuando la iglesia tuvo paz con el mundo. No en el mundo. La iglesia tuvo paz con el mundo. ¿Se recordará usted cuándo fue eso? ¿En qué momento se produjo? En otras ocasiones también ha tenido, pero hubo un momento de la historia en que la iglesia tuvo paz con el mundo. Y fue uno de los momentos más trágicos en la historia de la iglesia. Me refiero específicamente a los días de Constantino. La iglesia tuvo paz con el mundo, porque la iglesia fue perseguida desde su inicio. Cuando llegamos en el tercer siglo, entonces se depara con esta figura política, Constantino. Fue él, entonces, era el jefe del Estado del Imperio Romano. Y él como que adherió al cristianismo. Y mire, la iglesia obtuvo varios resultados que a algunos de nosotros podríamos pensar, pero fueron resultados positivos. Mire, Constantino asumió el poder del Imperio Romano, que prácticamente iba desde Portugal hacia el Mediterráneo, ultrapasando el Mediterráneo. Un imperio inmenso. Él se tornó entonces, fue cristianizado, Constantino. Algunos beneficios, por ejemplo, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado, del Imperio Romano, en un tiempo. Constantino adherió al cristianismo, se tornó el cristianismo la religión del Estado. El nivel de moralidad de la sociedad mejoró, fue elevado. En esos días de Constantino, por decreto y todo, la dignidad de la mujer fue reconocida en la sociedad, cosa que en aquellos días era raro, pero con Constantino y la influencia de la iglesia en la sociedad se empezó a valorizar la mujer. Mire, interesante, se suspendieron todos los espectáculos de los gladiadores. Todos esos espectáculos fueron abolidos en esos días, porque era algo cruel y sanguinario. Los esclavos recibieron mejor tratamiento. Para los que han estudiado derecho, seguramente lo han visto, la legislación romana fue mejorada significativamente. La legislación romana. Hubieron avances misioneros porque Constantino ayudaba, financiaba. Hubo un avance misionero. Una acusación que a veces se nos hace a nosotros, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero hubo un logro también importante. Constantino va y proclama el día domingo como el día de reposo oficial. La iglesia ya lo guardaba. Por lo tanto, nosotros no hicimos ningún cambio. Desde que Jesús resucitó, la iglesia guarda el domingo. Pero Constantino fue y lo tornó oficial. La iglesia dejó de ser perseguida en esos días. Y cualquier persona podría decir, qué bueno que pasó eso. Por lo menos podemos respirar. Sin embargo, hubieron perjuicios. Hubo un perjuicio terrible. Fue una estrategia de Satanás, porque Satanás nunca da puntadas sin hilo. Dio 4, 5, 10, 15 cosas, sin embargo tomó cosas importantes. Por ejemplo, el Estado, que fue una cosa extremadamente degradante y vergonzosa, el Estado se arrogó el derecho de interferir en asuntos espirituales y teológicos.
Porque Constantino pasó a ser no solamente el gobernador, también pasó a ser la cabeza principal, el líder espiritual de la iglesia. Pregunto, ¿cómo puede ser eso? Que una persona que está metida en la política sea el jefe máximo de la iglesia sin haber nacido de nuevo. Constantino, por ejemplo, lidera el concilio de Nicea, donde se va a zanjar la herejía, donde se va a condenar la herejía arriana. Es el que está liderando. Tenemos un concilio donde el cabecilla no es creyente. Pero él dijo, yo ayudo a la iglesia, pero yo me torno jefe de la iglesia. Constantino profesaba el cristianismo. De tal forma que como el cristianismo se tornó la religión oficial del Imperio Romano, aquí viene otra tragedia. Todo aquel que nace en este imperio, nace cristiano. El imperio es cristiano. Los que nacen acá son cristianos. Trágico y cruel. La iglesia no puede unirse. La iglesia no puede tener paz con el mundo. No puede tener paz con las tinieblas. Y en el momento que la tuvo, fue algo catastrófico. De la influencia de Constantino, veremos poco más adelante el nacimiento de la figura de un personaje que vive hasta hoy, la figura del papado. Eso fue cuando la iglesia se unió con el mundo. La iglesia no puede, por esencia, por naturaleza, la iglesia no puede tener paz con el mundo. No puede. Grave error tener paz con el mundo, sabiendo la iglesia que la iglesia no es la miel del mundo, la iglesia no es el azúcar del mundo, la iglesia es la sal de la tierra. La sal, porque el mundo está en un proceso de putrefacción. Entonces, amados hermanos, es siempre bueno considerar que nosotros estamos en una lucha, estamos en una batalla. Y esa batalla es permanente. Si nosotros queremos obtener el aplauso del mundo, el reconocimiento, que nuestros líderes aparezcan en programas de televisión, bailando, tomando, andando en cosas que denigran la gloria de Dios, ciertamente la iglesia se está mundanizando. Nosotros somos diferentes por esencia. Jesús nunca fue aplaudido. Jesús nunca se le tiró alfombra roja. Jesús nunca fue bienvenido en lugares. Siempre hubo un ataque frontal contra Él. Siempre. Y si lo hicieron con Él, también lo harán con todos aquellos que quieran vivir piadosamente. La iglesia entonces fue perseguida. Una batalla de parte de Satanás contra la iglesia. Segundo punto entonces que podemos considerar de estos textos. Pregunto, ¿y cómo reaccionó la iglesia? ¿Cómo reaccionó la iglesia ante la persecución? ¿De qué forma la iglesia reaccionó? Mire, dice el texto, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así reaccionó la iglesia. Bien, tenemos que entonces considerar de que, para probablemente acercarnos un poco más al texto, decir que la iglesia, cuando empezó a ser perseguida, ¿qué fue lo que la iglesia no hizo? ¿Qué fue lo que la iglesia no hizo? Y que a veces nosotros vemos que la iglesia hoy hace. La iglesia, por ejemplo, la iglesia no tomó un cartel y empezó a darle sobre un tema definido. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día yo considero
que la identidad de género es una aberración. Es una aberración contra las Escrituras, contra las cosas de Dios. Pero el problema es que algunos hermanos pierden el equilibrio y le dan, 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 como si ese fuese el único problema que nosotros tenemos. O fuese, por ejemplo, la bandera contra el homosexualismo. Algunos van y levantan carteles, marchas. ¿Qué no hizo la iglesia? ¿Qué no hizo? La iglesia no salió a protestar. La iglesia no se organizó en marchas. La iglesia tampoco optó por penetrar en la esfera política con el fin de una forma política cambiar la persecución contra ella. La iglesia no entró en política. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Se pusieron a denunciar la persecución? ¿Nos persiguen? Muy bien, vamos a usar esto para la gloria de Dios. Y se pusieron a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la tarea, esa es la función de la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia entonces cuando estaba siendo perseguida? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso hace la iglesia. De repente yo considero absolutamente inútil ir a pararse fuera del Congreso con carteles contra el homosexualismo, contra las violaciones, contra los derechos de las mujeres, contra esto, contra otro. Creo que esa no es nuestra función. Alguien puede decir, pero que usted es pacifista. No, es que lo que pasa es que nosotros somos una iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos prioridades. Y nosotros tenemos que hacer exactamente, o por lo menos acercarnos de aquello que dice la palabra de Dios. Si no, nosotros todos los días vamos a estar metidos en marchas. Vamos a estar denunciando a los empresarios, la corrupción, la política, este partido y este partido. La marcha por la paz. Y llegamos en la plaza con ropas blancas y cada uno después mete la mano aquí en la cartera, en la bolsa y saca una paloma y simbolizando que nosotros queremos paz. O llegar, por ejemplo, a lugares, los reductos donde hay violencia, droga, queremos paz, no queremos más droga. Los bandidos se ríen. Estos andan puro perdiendo el tiempo, no tienen nada que hacer. Y en cierto sentido tienen razón, porque no es la función de la iglesia. La función de la iglesia está atrelada directamente a las Escrituras, a la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos entonces? En medio de la persecución que estaba dando muertes, se pusieron a predicar el Evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. Esta es la función. La función nuestra es conocer a Dios. Esta es nuestra tarea. Conocer a Dios. Y conociendo a Dios, nosotros vamos a irradiar luz. Pero no por medio de la política. Vamos a fundar entonces un partido político cristiano. Y nosotros vamos a penetrar en la esfera política. Vamos a colocar a algunos de los nuestros en el Congreso. En algunos países, los políticos o las iglesias que han colocado políticos en el Congreso han sido una vergüenza. Han denegrido y manchado la causa del Evangelio. Aplicaciones prácticas sobre esto. Iban por todas partes anunciando mientras andaba Saulo hasta por las casas metido, arrastrando por el pelo a la gente y metiéndolos a la cárcel. La iglesia dijo, vamos a predicar el Evangelio. Iban por todas partes anunciando. Estaban llenos del Espíritu. Se gloriaban de la cruz. Se gloriaban del hecho de ser cristianos. Y sufrían la afrenta y la persecución con gozo. Nada de andarse quejando, ni nada. Ni atribuyéndole a Dios despropósito alguno. Como que si Dios perdió el control de la cosa. Como que si Dios necesitase consejo, no sabe qué hacer con lo que Satanás está haciendo. Ellos se gozaban, se alegraban y aprovecharon esa instancia y esa oportunidad
para por donde pasaban, por las villas y los pueblos, donde ellos pasaban, llevaban el evangelio, el mensaje. Entonces, primera aplicación práctica. La evangelización, hermanos, la evangelización, que es nuestro segundo deber, la evangelización en la Biblia no se ve como un programa de iglesia. No tenemos un calendario. La iglesia no tiene calendarios. La iglesia todos nosotros debemos entender que la evangelización es un estilo de vida. Es decir, que nada contra que la iglesia se organice y salga a predicar. Muy bueno, perfecto. Pero nosotros no lo hacemos solamente en esas instancias. Nosotros lo hacemos, es un estilo de vida nuestro. Entonces yo lo hago en mi casa, lo hago con mis hijos, lo hago con mis nietos, lo hago con mis vecinos, lo hago en la universidad, lo hago en la escuela, donde Dios me coloque. Ellos entendían así, por donde pasaban, estaban hablando de las cosas de Dios. La evangelización es un estilo de vida. Por todas partes, dice el texto, por todas partes hablaban con hechos, tenían un mensaje. Se predica con actitudes, porque alguien va a decir, oye, ¿eres cristiano? ¿No fumas? ¿No andas en carretes? ¿No dices groserías? Aparece el chiste y la talla con doble sentido, no te ríes y sales. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Se predica con la forma de ser y también se predica con palabras. La evangelización es un estilo de vida y eso muchos de nosotros probablemente no lo entendemos. Nuestra vida es una carta abierta al mundo. El mundo está leyendo siempre. Usted puede pensar que no, pero el vecino de al frente está leyendo. Está leyendo. El vecino está escuchando. Es porque van a la iglesia. Mira cómo la trata. Mira cómo le gritan los niños. Mira cómo... El mundo escucha. El mundo observa. Y nosotros tenemos que tener la evangelización como un estilo de vida. Y que Dios nos ayude para que podamos asimilar esto y donde nosotros estemos, podamos, abriéndose la oportunidad, que Dios nos permita. Whitefield decía que no podía estar por más de 15 minutos callado sin hablar de Cristo. Es que lo que pasa, que ¿sabe para qué nosotros tenemos lengua? Para revelar lo que finalmente hay en el corazón. Whitefield no se contenía porque el corazón estaba lleno. Hay algunos que le tocó el tema fútbol, son capaces incluso de ir al supermercado y comprar un par de kilos de carne y ver un partido y comentar y esto otro y escriben y todos son técnicos. Política. ¿Quién fue Pinochet? Un miserable. No, fue el salvador de la patria. ¡Ay! Esa misma devoción no se caracteriza, no se ve a solas con Dios. Dios siempre las obras. Sobras. Si me sobra tiempo. Si me queda tiempo. Si no estoy cansado. Si no tengo sueño. Si no tengo dolores. Si el día está bueno. Ahí voy. Ellos tenían las cosas de Dios como prioridad. Absolutamente. Y lamentablemente nosotros a veces podemos ver que somos tan fervorosos en algunas cosas y tan indiferentes en cosas esenciales. Muy esenciales. Como son las cosas relacionadas con Dios. La evangelización entonces no es un programa de la iglesia. Es un estilo de vida. Iban por todas partes
y hablaban de Cristo. Segunda aplicación. El centro de la evangelización trata sobre dos temas. El centro de nuestra evangelización trata sobre dos temas. Primero, la pecaminosidad del hombre, el estado en el cual él se encuentra. Y segundo, la evangelización trata sobre la solución de parte de Dios para este problema, el Señor Jesucristo. Mire, ayuda, respalda, pero no es lo esencial, su testimonio. Porque algunos dicen que para evangelizar hay que contar el testimonio. Bueno, yo, hermano, era bueno para el pito. Y yo era bueno para la cuchilla. Y yo, bueno, era carnicero, ¿qué es lo que era? No, y yo metía la cuchilla y salía sangre y peleaba. Y la gente queda horrorizada con eso. Como si el evangelio fuese solamente para asaltantes, para criminales. Ah, pero yo nunca me he fumado un pito. Ni siquiera sé lo que es el olor a marihuana. Y tampoco soy de andar peleando con cuchilla o cortapluma. El evangelio no es para mí. Porque yo nunca he dicho garabatos, yo soy educado, yo no robo, pago mis impuestos, hago todo decentemente. Entonces, si usted está diciendo que usted era... Ah, porque el evangelio era para usted, pero no para mí. La evangelización trata con dos temas. La gran pecaminosidad de todo ser humano y la solución de parte de Dios para este problema. Somos pecadores, corruptos, depravados, incrédulos, rebeldes. La lista es interminable. Somos todos fracasados. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestra miseria, de nuestra condenación. El Señor Jesucristo. Por eso que el versículo 5 dice más abajo, que lo vamos a tratar después, Felipe también, descendiendo, Felipe predicaba, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, la agarró ahora, ¿no es cierto? Ya, el que tiene oídos para oír, les predicaba a Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución para el problema de Dios. Tercera aplicación. Las prioridades de toda iglesia, hermano, cristiana, es conocer, en primer lugar, profundamente a Dios. Conocer a Dios. Lo conocemos por la palabra. Amén. Lo conocemos arrodillados por medio de la oración. Lo conocemos por medio del culto público. Lo conocemos en el ayuno. Lo conocemos por medio de todos los medios de la gracia. Conocemos al Señor Jesucristo, conocemos a Dios. La mayor necesidad nuestra, la prioridad es conocer a Dios y luego hacerlo conocido. Es decir, tener una profunda preocupación con los que están fuera, con los que no conocen, con los que no saben. Y creer en el método de Dios. Oiga, es que de repente salir a predicar o evangelizar es como que andar pidiendo limosna. Así me siento raro andar golpeando las puertas, así andar ofreciendo un producto. No, crea en el método. La palabra va a decir más adelante que los discípulos andaban de puerta en puerta. Los testigos de Jehová utilizan un método bíblico. El mensaje no, pero el método que ellos usan. Nosotros debemos tener una preocupación con los que están perdidos. Con los que están perdidos en nuestras familias. Rogar, clamar y suplicar que Dios, en su infinita misericordia,
pueda convertirlos, pueda transformarlos. Porque ¿qué transformaciones para bien no ocurrirían si apenas ocurriese una conversión en uno de los nuestros, o en aquel a veces que da más trabajo, más preocupación? Las prioridades de toda iglesia es conocer a Dios, conocerlo. En esto tenemos que gastar nuestro tiempo. Y esto se torna con mayor efectividad, hermanos, en nuestro tiempo a solas con Dios. Entonces vamos revisando nuestra vida. ¿Cuánto tiempo gastamos en redes sociales? ¿Cuánto tiempo gastamos y recursos con películas? Con tiempo que no ayuda ni edifica en nada. En vez de poder aprovechar mejor nuestro tiempo, nuestra disponibilidad de tiempo y de salud para conocerlo a Él cada día más, gozarnos en Él, que Él sea nuestro gozo, nuestra paz. Porque nosotros sabemos, hermanos, por experiencia propia, que cuando estamos más cerca de Él, la tentación más se desvanece, más pierde la fuerza y queremos cada día más. Sin embargo, cuando nosotros abandonamos nuestro cuarto, nuestro dormitorio, y no somos dados con la oración, somos dados con ese tipo de oración a flechadas, tirar una flecha. Señor, ten misericordia. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor. Ese tipo de cosas. Y no usar el método que la palabra enseña. Entra en tu dormitorio y cierra la puerta. Y allí ora a tu Padre que está en los cielos. Ese es el método. Si nosotros no lo hacemos así, cuando lo vayamos a hacer, mire, 2 días sin hacerlo, 2 días, al tercer día ya cuesta. Cuesta. Una falta de concentración y el corazón inmediatamente se petrifica y se va poniendo más duro. No me imagino pasar 15 días yo fuera de la comunión con los santos. Debe ser trágico. Nuestra prioridad es conocer a Dios. Y conociéndolo nosotros, tendremos por gozo y placer hacerlo conocido. Para la gloria de Dios. Termino con una pregunta. Yo sé que nosotros no podemos convertir a nadie. Ni siquiera nosotros podemos convertirnos a nosotros mismos. Fuimos convertidos. Conviérteme y seré convertido. Transfórmame y seré transformado. Nosotros no nos podemos convertir a nosotros mismos, ni tampoco al resto de la gente. Pero nosotros vemos en la Biblia personas que conducieron otros a Cristo. Y aquí encontramos a los discípulos, ellos conduciendo otros a Cristo. ¿A cuántos ha conducido usted a Cristo? ¿A cuántos? En su trabajo. No estoy hablando de cuánto usted ha traído a la iglesia. Porque puede ser que alguna persona conozca el Evangelio, vive en Chihuayante, vive en cualquier otra parte, que se congregue en cualquier otro lado, donde se predique la palabra de verdad. Pero ¿a cuántos usted ha podido influenciar? ¿A cuántos ha podido traer a Cristo? ¿A cuántos? Usted es de aquellos que ora en la mañana y dice, Señor, hoy colócame a alguien en el camino. Colócame a alguien en el camino hoy para poder hablarle de Cristo. Hermanos, puede ser que la gente no sea convertida, o sí. Nosotros siempre somos los beneficiados. Allá estamos en la feria en Lota o aquí en Coronel predicando el Evangelio. ¿Quiénes son los más beneficiados? ¿Quiénes son? ¿Los que nos escuchan? Puede ser. Pero una cosa es segura y cierta. Nosotros que hablamos somos los más beneficiados porque somos, por el hecho de estar allí, somos fortalecidos. Bienaventurados los pies de aquellos que anuncian la paz. La iglesia está siendo perseguida, pero la iglesia no se acuartela. La iglesia sale y por todas partes anuncia el Evangelio. Que Dios nos ayude
para que nosotros podamos conocer y podamos proclamar a un Dios conocido. Podamos conocer a Dios y podamos traer otros a Cristo Jesús. Otros al conocimiento del Evangelio. Amén.